versículo que no decía lo que yo le estaba diciendo, sino que el versículo lo empecé a acomodar. Y mi mamá se me queda mirando hacia arriba porque ella estaba sentada y me empezó a jalar. Y le dije, espérate mamá, ahorita estoy bien entrado con la hermana del hermano. No me la interrumpa para que no se salga. Y me empezó a jalar. Y me dice, Luis, si vas a hablar la palabra de Dios, háblala como es. Y yo me quedé cuadrado, hermano, porque mi mamá me regañó, me gritó delante de la gente. Si vas a hablar la palabra de Dios, háblala como es, no inventes. Ay, mamá, le digo, pero estoy parafraseando el versículo. Nada. Dígala como es. Nosotros no tenemos que vivir en ignorancia, porque la ignorancia, hermano, nos puede, hermano, perjudicar. Dice la palabra, hermano, por allá mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Sabiduría, aprendizaje. ¿Pero por qué pereció? Porque estuvieron viviendo en ignorancia. Ya tenemos el Dios poderoso que nos ama y esto y aquí lo otro, pero hacían lo que no debería de ser, y el mismo Dios los entregaba, hermano, para que fueran destruidos. Vivían en ignorancia. Les faltó conocimiento. Les faltó, hermano, tener la relación con Dios. Hermano, tú quieres aprender qué es lo que Dios tiene para tu vida, entonces lee las Escrituras y ten una relación con Dios. ¿Qué más sigue diciendo? La ignorancia. También, hermano, también está la ignorancia religiosa. ¿Cuál es esa? Quien hace de su Dios, oiga bien, quien hace de su Dios de un árbol, de oro, de plata, de cobre, quien hace de su Dios. Mira, hermano, a mí me llama mucho la atención este versículo que vamos a leer. Vamos, si lo están poniendo aquí, vete conmigo a esto. Vamos a leerlo de una vez. Hechos capítulo 19. Mira lo que dice. Hechos capítulo 19. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo, hermano, desde el 24. Aleluya. Del 24. ¿Ya lo tienes? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, que hacía, daba no poca ganancia a los... Vamos a leer otra vez. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. ¿De qué tienen sus riquezas, hermano? ¿De qué ellos obtenían sus riquezas? ¿Ah? ¿Sabía usted que ellos, hermano, hacían ídolos y los vendían? Y de ahí dice, nosotros hacemos esto, somos plateros, somos, ¿cómo se les llama eso, hermano?
una persona que escultores, que pueden hacer, hermanos, de cualquier cosa un mono, una figura. Aleluya. Dice por allá, hermano, en el libro de Isaías, que agarraban un árbol, iban y cortaban la leña, el árbol, se lo traían arrastrando, llegaban hasta el lugar, lo acomodaban, y dice, hermano, que de ahí, de ese tronco, sacaban un mono, y lo que sobraba del mono, dice que lo echaban para calentarse, y lo que sobraba, dice que lo agarraban para calentar sus tortas. Pero ya habían sacado un mono. Y ese mono lo agarraban, hermano, y lo vendían a la gente. Ese era su trabajo. Y decían, te vendo un Dios. Este es un Dios. ¿Cuánto me das por este Dios? ¿Cuál era el Dios de ellos? Las riquezas. Las riquezas. Porque vieron, hermano, a Pablo predicar, hermano, la palabra de Dios, predicar la verdadera palabra, el verdadero Dios, hermano, se estaba dando, hermano, y miraron que mucha gente los empezó a seguir. Y ellos empezaron a decir, este nos está quitando la clientela a cambio de nada. Porque a él no le están pagando, él no cobra. Y mucha gente está dejando los templecillos, mucha gente le está dando la espalda a Diana. Empezaron a fabricar, hermano, dioses. Empezaron a fabricar dioses. Espero, hermano, que tú no estés fabricando dioses. Dice, hermano, de madera, de oro. ¿Cuántos, hermano, cuántos a nosotros no nos gustaba traer, hermano, todo el lleno, hermano, de cruces, de... Bueno, usted no. Amén. Hermano, y cuando sale uno allá afuera a predicar la palabra, hermano, bien tatuado, aún en la carne, hermano, tatuado, hermano, una gran mujer ahí, hermano. ¿Sí? Yo he visto, hermano, gente tatuada, hermano, según a la Guadalupe, hermano, en la espalda. Se fabrican sus propios dioses. Viven, hermano, en una ignorancia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver que nosotros no estemos fabricando, hermano, dioses. Porque un Dios se hace un Dios, oiga bien, se hace un Dios cuando uno quita a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, lo quita del primer lugar que se le debe de dar. Amén. Entonces usted está subiendo a otro Dios allí y lo está fabricando y lo está adorando. El primer lugar es Dios sobre todas las cosas, sobre todos, sobre esposo, esposa, sobre hijos, hijas. Amén. ¿Y sobre qué? Sobre trabajo, sobre todo. Primero es Dios. Vea que usted tenga a Dios en primer lugar, porque si no tiene a Dios en primer lugar, ya subió otro Dios a ese lugar que le corresponde, a la silla que le corresponde a Dios, ya tiene otro Dios ahí. Si no lo tiene a Dios en primer lugar, ya lo está fabricando o ya lo fabricó y ni se ha dado cuenta de que usted, hermano, lo está adorando. ¿Cómo qué? Como al esposo, a la esposa,
al hijo, a la hija, al trabajo. ¿Qué es lo que le dedica más tiempo? Que le está quitando el tiempo de Dios. Eso es un niño. Y nosotros no podemos vivir en la ignorancia, hermano. Nosotros no podemos vivir, la iglesia no puede vivir en ignorancia. ¿Qué más sigue? Vamos más, porque hay más. Otro enemigo, la ignorancia. Estamos mirando la ignorancia. 1, 2, 3. Falta uno. Aquí está. Quiero que vaya, hermano, conmigo a Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Mire, vamos a mirar otra ignorancia. Vamos a leer del 12 al 13. Mire lo que dice. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu, por medio de los profetas. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué es esto, hermano? Dice, hermano, que ellos pusieron en sus oídos como un diamante, hermano, para no escuchar. En pocas palabras, cerraron sus oídos a la voz de Dios. Cuando Dios les hablaba, ellos lo ignoraron. Ignoraban, hermano, cuando Dios les habla. Ignoran, hermano, cuando Dios habla. ¿Está hablando Dios? ¿Dios está hablando? Nos ponemos, hermano, a ver para todos lados, menos a oír la voz de Dios. ¿Cuánto quiere que Dios les hable? Amén. Cuando Dios te hable, no lo ignores. Cuando Dios nos hable, no lo ignoremos. Porque si nosotros ignoramos a Dios, hermano, cuando nosotros le clamemos a Él, Él también va a ser así. No te oigo. ¿Qué dices? O se va a voltear. ¿Sabes por qué? Porque con la vara que miras vas a ser medido. Si nosotros ignoramos, hermano, la voz de Dios, ¿sabía usted, hermano, que eso es un factor bien terrible para la iglesia? Cuando ignora la voz de Dios. Dios le habla, le está hablando, le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y la persona no lo hace ni como dice Dios, lo hace a su manera, como le pega su gana. Ignora lo de Dios. Y cuando uno está ignorando a Dios, el
dice el Señor, el día que tú clames a mí, entonces yo también te voy a ignorar. Yo no te voy a oír. También voy a cerrar mis oídos a tu voz. Qué triste, hermano, que una iglesia de Dios, hermano, ignore la voz de Dios. Que estemos ignorando, hermano, cuando Dios nos está hablando. Que estamos, hermano, en otro lugar, hermano, en vez de estar, hermano, prestando atención, hermano, porque Dios nos está hablando. Estos son enemigos, hermano, de la ignorancia. Hermano, ignorancia religiosa. Ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos, hermano, la voz de Dios. Hermano, cuando uno produce cuando esta ignorancia está produciendo esto en nosotros, causa que nosotros perdamos nuestra salvación. Cuando nosotros ignoramos o estamos en ignorancia, la ignorancia produce que se pueda perder la salvación. Causa que nosotros no obedezcamos a la voluntad de Dios, porque vivimos en ignorancia, porque estamos ignorando las cosas de Dios. Estamos ignorando, hermano, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere, hermano, que conozca su voluntad. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque estamos ignorando. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si yo le digo, hermano, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted qué diría? Hemos estado hablando, hermano, dimos temas de discipulado, hermano, de la voluntad de Dios. Dimos varias características, hermano, de cuál es la voluntad de Dios. Dijo el Señor Jesús, yo he venido para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo esto lo encierra en una sola palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere que diga cuál es? Obedecer. Obediencia. Porque si nosotros somos obedientes, vamos a hacer cualquier cosa que se nos diga que hagamos. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De quién estamos haciendo la voluntad? Si hacemos la voluntad de Dios, hermano, estamos obedeciendo. La obediencia, hermano, es la voluntad de Dios. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo desobedientes. ¿Y un desobediente de quién es? Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. ¿Qué más produce o qué causa? Causa en ocasiones que nosotros practiquemos religión en lugar de la fe de la Biblia. Hermano, usted no ha sabido, hermano, que el Señor reprendió, hermano, a aquellos que vinieron. ¿Cómo les dijo cómo es la palabra? Dice, ustedes viven en sus tradiciones de sus padres.
tradiciones se las quieren llevar pasando ustedes. La tradición no salva. Lo que salva es la fe. Y la fe del Hijo de Dios. Nosotros no podemos estar pasando, hermano, de tradición en tradición. Nosotros no. Nos volvemos religiosos. Una persona, hermano, ¿no he visto allá afuera, hermano? Los religiosos. Pasando, hermano, haciendo que el día del San Valentín, que el día del conejo, ¿qué más? El día de Halloween, ¿qué más? A ver, ayúdenme, ¿cuáles son las fiestas? Que el día de la carne, que el día de los reyes, dígame, ¿cuál más? Bueno, esa es una fiesta conmemorativa para el día del niño. De la Navidad, o de la Navidad, del nacimiento del niño. Hermano, son puras cosas tradicionales. Que no estamos viviendo lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es vivir la Biblia, vivir la palabra, vivir la fe. Si nosotros no estamos viviendo esto, hermano, estamos viviendo en ignorancia. Estamos ignorando, hermano, lo que Dios tiene para nosotros aquí. Nosotros no podemos vivir ignorando. La palabra de Dios, hermano, nos habla a nosotros y nos dice, hermano, que nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros como cuerpo de Cristo, hermano, es una iglesia, es una entidad viva que tiene que seguir avanzando. Nosotros no nos podemos quedar quietos. Usted no se puede quedar quieto. Como cuerpo de Cristo tiene enemigos. Mire, ya el hermano ya me dijo, ¿cuántos hermanos tengo? 5 minutos. Aleluya. Te lo voy a dar así corriendo nomás. Mira. Ese es el número uno. Ese es el primer enemigo. La ignorancia. El segundo enemigo. El segundo enemigo de Dios, o del cristiano, o de la iglesia, o del cuerpo de Cristo, hermano, es la incredulidad. Como el Señor, hermano, usted recuerda en los pasajes de la Biblia cómo el Señor reprendía a sus discípulos. Ya no más faltaba, hermano, que los agarraran y les pegaran en la cabeza y decían, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les decía. ¿Hasta cuándo? Ustedes tienen que aprender a vivir por fe. Va a llegar el día que yo no voy a estar. Ustedes tienen que seguir avanzando por sí solos, creyendo en mí. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? No puedo estar todo el tiempo. Ustedes tienen que seguir. No sean incrédulos, sino que la incredulidad mata a la iglesia. La incredulidad, hermano, mata. Si Dios te ha prometido algo, hermano, créele que te lo va a dar. ¿Cuándo? No me preguntes, pregúntale a Él. Órale, métete con Él y dile, Señor, ¿hasta cuándo? Pero de que te lo va a dar, te lo va a dar. Estamos esperando grandes cosas nosotros de parte de Dios. Y yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué es lo que me dice el Señor? Bástate en mi gracia, me dice. Bástate en mi gracia, aquí estoy yo. Yo soy mejor que miles. Si se acuerda, hermano, que le dice el Cana a su mujer, ¿por qué lloras, mujer? Mi hijo, y no te lo puedo dar. No te preocupes, mujer. Yo te soy mejor que 10 hijos. Gózate conmigo. Así me dice el Señor, tú me has prometido. Aquí estoy yo.
Han dejado, hermano, se han vuelto, hermano, hacia atrás. Aleluya. La incredulidad, ya conmigo la incredulidad. La incredulidad, hermano, mata. Podemos conocer la palabra de Dios, pero no creer en ella. Podemos no creer en Dios, que a Dios le interesa cómo vivimos. Podemos no creer en Dios que tenga un plan para salvar al mundo. Podemos no creer a Dios que le interesa cómo lo adoramos. Podemos no creer que a Dios le interesa qué tan entregados estamos. Podemos no creer. Señor, mírame, Señor. Usted nunca le ha dicho, Señor, yo hago bien para ti, yo trabajo para ti, Señor. Cuando nosotros le recalcamos eso, hermano, estamos incrédulos. Que Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Diga conmigo, la incredulidad mata. El número 3. Me quedan 3 minutos, hermano. 3 minutos. Número 3. El tercer enemigo, hermano, es la apatía. ¿Qué es apatía? ¿Usted sabe lo que es apatía? No la tapatía, ni tampoco el tapatío. ¿Qué es apatía? ¿Usted sabe lo que es apatía, hermano? ¿Ah? Podemos decir que es tristeza. Hermano, apatía. No, miren. Indiferencia. Se lo voy a dejar. Dice que apatía, hermano, es dejadez, es indolencia. Dice que es falta de vigor o falta de energía. Si lo quiere entender mejor, ¿cuál es la apatía? Ese lo vamos a mirar, hermano. Mire, le voy a leer el versículo así rapidito. A ver, déjeme ver en dónde está. Dice, apatía es muy similar a la actitud expresada en la iglesia de la Odisea. La apatía. ¿Y cómo es la iglesia de la Odisea, hermano? ¿Usted que lee la Biblia? A ver. Que dice que yo soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Cómo está la iglesia de apatía? ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? A ver, hermano Delfino. Ajá, la Odisea. Léalo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Hasta ahí. ¿Cómo la iglesia de la Odisea? Tibia. ¿Y el Señor qué le dice a los tibios? ¿Qué le va a suceder a los tibios? Dice que los va a vomitar. ¿Usted alguna vez ha vomitado a alguien? ¿O lo ha vomitado a usted? Y la verdad que se siente bien feo cuando, más que todos los bebés, claro, cuando más que le da de comer y que, ay, tingiri, y de repente le avienta toda la comida que se comió y le cae a la boca y todo eso, ¡qué rica! ¿Verdad? Que lo vomita.